Ya comparto la pantalla. Bien, en este módulo de alfabetización inicial, acá quedan todos unos, pero son 1, 2 y 3. Vamos a tratar 3 grandes temas en este módulo, que son las relaciones entre oralidad y escritura, que lo vamos a hacer a través de Olson, teorías sobre la alfabetización inicial, ahí voy a grabar. Recording in progress. Bueno, entonces dentro del módulo de alfabetización vamos a trabajar 3 grandes temas, que son relaciones entre oralidad y escritura, que trabajamos a partir de Olson, teorías sobre la alfabetización inicial. Entonces acá vamos a tomar este aporte de la teoría psicogenética de Emilia Ferreiro, y acá van a poder conectar con psicología, con conceptos piagetianos. De hecho, el tutor de tesis doctoral de Emilia Ferreiro fue Piaget, y concepciones de lectura y escritura. Acá está la guía que yo les compartí a ustedes, andamos haciendo foco y lupa en esos temas. El primer tema que yo les proponía ahí de abordaje es qué significa cultura escrita y qué significa formar parte de esta para Olson. Entonces, la cultura escrita es la capacidad de los sujetos de leer y escribir. Pero leer y escribir aunque no lo hagan convencionalmente. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros cuando vamos a hablar a partir de ahora de niños que escriben alfabéticamente o convencionalmente y niños que aún no escriben alfabéticamente o aún no escriben convencionalmente. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros adultos escribimos alfabéticamente, escribimos con todas las letras, separamos palabras, ponemos puntos, mayúsculas, comas. Eso es escritura alfabética y escritura convencional. Los niños en primera infancia van a hacer sus primeros intentos de escritura, que no estamos hablando de copia, ni del pizarrón ni de una hoja, la escritura espontánea que hacen. Y van a pasar por diferentes estadios, diferentes etapas en ese proceso de acercarse a la escritura convencional. Entonces, cuando hablamos de cultura escrita como la capacidad de los sujetos de leer y escribir, también vamos a incluir a los niños que aún no escriben ni leen convencionalmente, pero sí hacen marcas, en el caso de la escritura, hacen marcas gráficas que manifiestan que son escrituras, que se diferencian del mismo. Y formar parte de esta cultura escrita es la competencia que se necesita para tomar parte de esta cultura, para tomar parte de esta tradición escrita. Estar como sujeto competente es ir construyendo esa cultura escrita en el formar parte. Entonces acá Olson plantea condiciones para formar parte de la cultura escrita. Una de las condiciones que pone es conocer el sistema de escritura. Entonces acá después lo vamos a conectar con Pujato, que habla que el sistema de escritura es alfabético, fonográfico, ideográfico y ortográfico. ¿Sí? Eso es conocer el sistema de escritura. Que los niños van a irnos mostrando, a partir de sus escrituras no convencionales, qué rasgos, qué características del sistema de escritura conocen y manejan. Van a ver que ahora lo estamos manejando en plano teórico, y ya el viernes próximo, la semana que viene, vamos a empezar a ver escrituras de niños para ir viendo estas cosas en las escrituras. Otra condición para formar parte de la cultura escrita es usar textos pertinentes a las prácticas sociales, es decir, textos reales. Escribo de algo, para algo, con una intención y un propósito, y para alguien, el problema retórico. Estas preguntas, qué, para qué y para quién, se acuerdan que las trabajamos en el discurso oral, y yo les decía que estas preguntas transversalizan los discursos orales y escritos, que esto hace a que formar parte de la escritura escrita es escribir desde la dimensión comunicativa, atendiendo al nivel pragmático, sí, es decir, a situaciones de comunicación reales. Escribo de algo para algo, y entonces ahí atiendo la dimensión comunicativa. Y otra de las condiciones que plantea Olson es el desarrollo de un metalenguaje oral. ¿Qué quiere decir esto? Meta refiere a reflexión sobre el lenguaje.
vinculado al lenguaje mental. Ahora lo vamos a profundizar a esto, que es el vínculo entre la escritura, la oralidad y el pensamiento del lenguaje mental. Olson plantea, en esta relación de estos tres elementos, que la escritura, como medio de comunicación, conduce al desarrollo de nuevas formas de discursos, de nuevos géneros. A medida que escribimos, vamos acercándonos a nuevos géneros, el currículum, los artículos de divulgación, los esquemas, infografías, poemas, nanas, rimas, foros. Y estos géneros, que son una gran cantidad de lo que existen, tienen diferentes finalidades. Pensemos en un foro de CREA, de los que ustedes llevan adelante, que puede tener la finalidad de presentarse, de describir, de explicar, de argumentar, que va a depender el propósito según la consigna que se plantee, que planteen ustedes o que plantee la docente. Y el auditorio de los textos escritos generalmente son más extensos que los orales, porque permite la circulación a más gente y además son atemporales. Lo vimos cuando trabajamos en los cuentos clásicos, estamos leyendo textos escritos de hace mucho tiempo atrás. Entonces acá es como Olson plantea que la escritura es el modelo para analizar el habla. Vamos a ver cómo y por qué. Olson plantea que la posibilidad que da la escritura de representar el habla por escrito. Lenguaje oral, la escritura permite representar de forma gráfica esa oralidad, para que sea una idea que persista en el tiempo y no sea efímera. Esto que digamos de la oralidad, que tiene la característica de ser efímera, en el momento que lo produzco, desaparece. Esto permite, al darle permanencia al oral a partir de la escritura, permite y lo convierte al lenguaje oral en objeto de reflexión. En el momento que aparece la escritura, puedo reflexionar sobre el lenguaje. Entonces Olson plantea en la página 341 que el conocimiento adquirido al leer y escribir puede aplicarse al hablar y al escuchar, no al revés, es decir, los conocimientos que se adquieren desde el lenguaje escrito, desde la lectura y la escritura, pueden aplicarse y transferirse al habla, al hablar y al escuchar. Entonces aclara: habiendo aprendido a descomponer en letras las palabras escritas, es decir, ¿acaso un niño que escribe alfabéticamente y convencionalmente, que ya tiene, ¿se acuerdan que habíamos hablado que la palabra como tal es un constructo abstracto, que lo puedo conquistar cuando escribo y escribo solo y alfabéticamente, porque la palabra no es más ni menos que espacios, letras que se separan de otras por un espacio en blanco más pronunciado? O sea, la palabra es una construcción pura y exclusivamente de la escritura. Conocimiento de la escritura que pasamos a la oralidad. Decime una palabra de un objeto que encuentras en la cocina. Pero esa noción de palabra la traigo de la escritura y la transporto a la oralidad. La noción esa de palabra tiene al niño, le permite además, cuando escribe con todas las letras, identificar las letras que componen la palabra. Las letras, grafías o grafemas. Entonces, cuando el niño puede descomponer la palabra, cuando es palabras escritas, en letras, recién ahí podrá tener la competencia de poder dividir en sonidos las palabras habladas. Es decir, cuando el niño puede escribir su nombre, Leticia, y puede decir, esta es la L, no la tiene como modelo, otra palabra, mariposa, M-A-R-I-P-O-S-A, cuando la puede escribir con todas las letras y puede decir cuáles son todas esas letras, ahí, y solo ahí, y recién ahí, va a poder decir, mariposa se compone por la M-A-R-I-O-S-A. Primero es la escritura, de la palabra con todas las letras. Y esa escritura le va a permitir, y en la presencia de la escritura, reflexionar sobre la oralidad, sobre las partes componentes menores a la palabra, sonidos o fonemas. ¿Me van siguiendo hasta acá? Laura, lo te veo con cara muy convencida. Y eso lo explica en el otro, en el de Pujo. Claro, por eso estaba pensando en el tema de que por eso dice que la escritura es metalenguaje de la oralidad.
Ah, en eso estaba pensando. No, te vi como ahí colgada y no sabías si estabas pensando o no estabas entendiendo. No, estaba tratando de vincular eso. De conectar. Porque acá nos va a pasar mucho, más con el tema de la escritura y la lectura que con los temas anteriores, de que de repente conectamos con cómo nos enseñaron nosotros a leer y escribir, de si tenemos niños pequeños en la familia, hijos, primos, sobrinos, hermanos, hermanas, y conectar con lo que pasa en esos entornos conocidos o en lo que le pasó a nosotros. Acá es importante porque las investigaciones demuestran que cuando el sujeto conquista capacidades desde la escritura, las va a poder ahí y recién ahí transportar a la realidad. Y ahí va a dar lugar al metalenguaje. Como decía, como conectaba recién Laura. La habilidad entonces de descomponer en letras las palabras es una habilidad que se adquiere desde las actividades de lectura y escritura, no desde la oralidad. Y se transfieren, cuando se conquistan de la escritura, se transfieren a tareas similares en la oralidad, segmentando las palabras en fonemas. Michel Benveniste plantea que sin escritura, en ausencia de la escritura, es imposible analizar la lengua, es decir, acceder a la noción de palabra, y menos aún de las partes que la componen. O sea, sin la escritura no se puede acceder ni a la noción de palabra, y menos aún a las partes que las componen. En este sentido, Gamión y Ferreiro plantean que es posible segmentar las palabras en sílabas fácilmente. ¿Qué quiere decir esto? Por su cadencia, podemos jugar con los niños a decir mesa, silla, lámpara, crema, vaso, agua, compu. No le voy a decir que son ni palabras, ni voy a separar en sílabas las palabras, pero cantando, porque tienen musicalidad, ellos van jugando a separar esas palabras en sonidos menores, en estructuras menores. Sin embargo, dicen los autores, solo quienes han aprendido a leer en un sistema alfabético son capaces de segmentar palabras en fonemas. Es decir, el juego que pueden hacer, la segmentación que pueden hacer los niños oralmente, sin escribir aún convencionalmente, es jugar con las sílabas. Sí, esto que veíamos recién por la cadencia de la palabra. Pero solamente quienes escriben alfabéticamente son capaces de segmentar las palabras en fonemas. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, cualquier cosa, paran y preguntan. Olson agrega, existen destrezas como el reconocimiento de letras y palabras que se adquieren en el proceso de leer y escribir y que se transfieren a tareas similares oralmente presentadas. De vuelta, reconocimiento de palabras, reconocimiento de letras, es una habilidad que se consigue desde la escritura y desde la lectura. Una vez que se adquiere desde ahí, es posible transferir a tareas similares presentadas desde la oralidad. Esto de, vamos a mariposa, a ver qué sonidos conforman mariposa. Mar-i-os-a, solo y cuando yo lo hayan podido escribir solito, con todas las letras. Y acá viene este vínculo entre escritura, lenguaje, como le llamaba Olson al lenguaje oral, y el pensamiento. El lenguaje, como el lenguaje oral, se usa para representar al mundo. Es decir, tengo el mundo de las ideas, el pensamiento, y ese mundo lo represento a partir del lenguaje. Desde el momento que lo represento a partir del lenguaje, puedo reflexionar sobre el mundo y tomar conciencia de él. Y la escritura viene a ocupar el lugar de representar ese lenguaje oral. Por eso, cuando representa el lenguaje oral, se conforma la oralidad en objeto de reflexión. Permite reflexionar sobre el lenguaje y tomar conciencia de él. Y aquí es donde lectura y escritura inciden en el pensamiento. ¿Cómo? La oralidad es la forma de representar ese pensamiento. La escritura, al representar al lenguaje oral, también está representando a ese pensamiento y lo estructura. En este sentido, Vygotsky plantea que el lenguaje es un instrumento estructurador del pensamiento.
Cuanto más elaborados sean los discursos de los sujetos orales y escritos, sus niveles de pensamiento serán más complejos, porque se van estructurando a partir del metalenguaje. Escritura representa el lenguaje oral, representa el mundo de las ideas y los pensamientos, y esta estructuración y esta representación permite esta reflexión sobre el lenguaje. ¿Hasta ahí vamos? Ustedes paren si hay algo que genera dudas. Esto metalingüístico, que es la reflexión sobre este lenguaje, es la actividad lingüística, es el uso del lenguaje. Y lo meta es la reflexión sobre esto. Pero no se circunscribe solamente a reflexionar sobre qué letras escribo, a partir de qué sonidos o qué sonidos representan letras, sino que abarca mucho más que eso, con palabras, oraciones y textos. Y esta capacidad, la de poder reflexionar sobre el lenguaje, es consecuencia de haber adquirido la cultura escrita, es consecuencia de estar en proceso de adquirirla. Bien, hoy se plantea que la escritura, por sus características, es una actividad metalingüística per se, y es una representación del lenguaje. La práctica de representar el habla por escrito, como dijimos, es la que convierte el habla en objeto de reflexión. Y acá cita a Ferreiro hoy. Comprobó que cuando los niños inventan sus propios sistemas de escritura, donde tenemos acá. ¿Qué quiere decir que los niños inventen sistemas de escritura? El sistema de escritura es uno, el que yo mencioné las características que ustedes le hicieron de Pujato, alfabético, fonográfico, diagráfico, Que inventen su sistema de escritura es que en el tránsito en el que se acercan a la escritura convencional, van generando escrituras intermedias que dan cuenta de un proceso de acercamiento a la escritura convencional. Ahí es cuando Ferreiro habla de que los niños inventan los sistemas de escritura. Pero esto no quiere decir que haya tantos sistemas como niñas y niños hay, porque hay patrones que nos permitan nuclear este tipo de escrituras. Se acerca a esta etapa, estas escrituras por sus características se acerca a esta otra, que es una evolución de la anterior. Y estos sistemas inventados pueden representar y hacer consciente diversos rasgos de la escritura. ¿Esto qué quiere decir? Que los niños en estos sistemas que van inventando van mostrando con esta escritura características que conocen del sistema alfabético. Características que conocen de la escritura alfabética, que seguramente no las puedan decir oralmente, pero en la escritura podemos identificar esos conocimientos que ellos tienen. Y acá están los niveles de estructura metalingüística, sistema de escritura y metalenguaje. El sistema de escritura representa aspectos de la estructura lingüística. ¿A qué le hacemos referencia? Distinguir entre sonidos y las letras que representan. Distinguir entre palabras que se representan mediante espacios. Distinguir entre discursos que se representan mediante géneros. Y el metalenguaje permite reflexionar sobre esto. Reflexionar sobre el contenido del texto y desentrañar, inferir la intención y el propósito que tiene ese discurso, vinculado a las preguntas estructurantes. Hasta acá yo puntualicé los conceptos. Fuerza de Olson, que era un poco vinculado a la guía de lectura. Hasta acá. Preguntas, comentarios, cosas que les hayan quedado colgadas de cuando leyeron Olson, quienes lo hicieron. Yo voy a compartir la presentación de Pujato, en donde voy a puntualizar en estos conceptos que yo les propuse a ustedes en la guía de lectura y vamos a conectar con algunas cosas de Olson. Leticia, Sí. una pregunta. Sí. Las condiciones para el desarrollo de la escritura, ¿lo vas a dar también así? Vamos a ir viendo, las condiciones las vamos a ir viendo, o sea, ustedes los pueden desplazarse leyendo el material de Olson, pero lo vamos a dar, vamos a poner la lupa específicamente en esas condiciones cuando veamos las escrituras de los niños. Y cuando veamos estas escrituras, que algunas se acercan a la escritura convencional y otras que
se alejan mucho porque son las primeras escrituras que hacen los niños. La primera escritura que hace el niño es cuando esta rayita, palitos, circulitos se diferencian del dibujo. ¿Está? Y que van a ir de la mano de condiciones de legibilidad. ¿Sí? ¿Vos querías preguntar específicamente, Laura, algo en relación a eso? ¿O comentar algo? Capaz No, que quería saber si lo ibas a profundizar después justamente para desglosarlo así como hicimos con esto. Pero y las hipótesis también, porque es como que lo que me quedó más. Claro, porque eso lo vamos a conectar. La idea es ahora vincular esto con Pujato y después trabajar. Nos vamos a ir a Ferreiro, que es quien investiga, quien investigó y sigue investigando sobre la adquisición de la escritura en los niños en primera infancia, antes de que escribieran convencionalmente, y ahí vamos a ver en esas etapas, con la escritura delante, cuáles son las características que van presentando en esas escrituras, qué conocimientos del sistema de escritura despliegan ahí, y cuáles son las condiciones que están dando cuenta. ¿Sí? La dejo para después. Vos dejala por ahí por las dudas que no te quede respondida en los otros temas que vamos a trabajar. ¿Está? Sí. Pujato plantea la función social de la escritura, que es lo que estuvimos trabajando con Nelson también, ¿no? Refuerza esta idea de la escritura como actividad cultural, o sea, que desde cuando nacemos, ¿no? La escritura no aparece ahí, sino que tiene una historicidad, que tiene mucha historia en su creación. Y en tanto actividad cultural, plantea Pujato, tiene una función social. Una función social que plantea ella es una visión superadora de la escritura como trazado de letras o conocimiento del abecedario. Escribir es mucho más en primera infancia que trazar letras y que conocer el abecedario. Es mucho más que eso. Por eso lo planteamos de la oralidad, de trabajar los discursos en una dimensión comunicativa, lo plantea Olson de la escritura y lo plantea Pujato también desde su lugar, la importancia de ver la escritura de las prácticas sociales. Si un niño le pido que escriba una lista de palabras de objetos que encuentra en el salón. Escribí 10 palabras de cosas que hay en el salón. 2 palabras, 3, no importa la cantidad. ¿Qué escribe? Son palabras que hay en el salón. ¿Para qué? ¿Para quién? No tiene motivo. Por lo tanto, el niño tampoco tiene estímulo para escribir. Y la escritura pasa a ser una actividad totalmente escolarizada y a veces con un tinte negativo muy grande. Si sin embargo, en el jardín empezamos a ir a la piscina, hacemos una lista de las cosas que podemos necesitar, vamos a ir a la feria, vamos a una sala de frutas, en fin. Entonces, motivos para escribir siempre los hay. Hay que tratar de no inventarlos, que sea para la maestra solamente. O sea, en ocasiones sí le vamos a pedir que escriba una palabra, pero que no sean las prácticas permanentes. Entonces ahí aparece nuevamente la importancia de circunscribir la escritura en prácticas sociales. Pujato habla de los componentes de este proceso alfabetizador, componentes que implican conocimientos que debe tener el sujeto sobre el sistema, sobre la escritura y conocimientos sobre los textos. Entonces tenemos, dentro de los conocimientos sobre la escritura, están las características del sistema. Que los niños se van a ir acercando a ellos, no se los vamos a enseñar explícitamente, sino que se van a ir acercando a ellos. Y vamos a ver cómo en sus primeras escrituras van dando cuenta de este conocimiento, que es la representación alfabética, es decir, que los grafemas que componen el alfabeto representan fonemas, es decir, que cada marca gráfica que hacemos representa sonidos, que es naturaleza fonográfica, es decir, que se privilegia la relación fonema-grafema. A cada fonema, lo pronunciamos oralmente, le corresponde un grafema, pero no es uno solo, porque en la mayoría de los fonemas pueden tener más de un correspondiente gráfico, como el fonema, que ustedes ven que está entre barritas, porque los fonemas se representan entre barritas inclinadas. El fonema no tiene un solo correspondiente gráfico, sino que puede ser la S, la C o la Z. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que no es unívoca, o sea, que a cada fonema le corresponde un solo grafema, a excepción de las 6 letras
que allí explicitaba Pujato. Es naturaleza ideográfica y ortográfica también. Naturaleza ideográfica quiere decir que aporta información, la palabra, a partir de las inflexiones morfológicas y no a partir de los sonidos del habla. De vuelta, analizamos el habla a partir de la escritura y con la escritura la I. Por ejemplo, la maestra, la inflexión A nos permite ver que es singular y es femenino. Si fuera maestros, la inflexión os, ¿no? Que es la raíz es hasta la R, os nos muestra que es plural y que es masculino. Y naturaleza ortográfica, se vale una ortografía y de signos de puntuación. La naturaleza ortográfica, o sea, el sistema de escritura, es uno de los contenidos de la escritura que los niños seguramente no empiezan a trabajarlo hasta que no ingresan en la primaria. Habrá tal vez en algún nivel 5, algunas excepciones que se empiezan a trabajar ortografía y puntuación, pero por lo general son contenidos a trabajar en la primaria, ¿sí? Por la evolución. Bueno, otro de los conocimientos son los propósitos de la escritura. Entonces acá la pregunta es, ¿son prácticas de escritura escolares o son prácticas sociales de escritura? Acá tenemos la dualidad. ¿Se escribe para la maestra o se escribe en situaciones sociales? Esto viene de la mano de sería lo ideal que estuviésemos parados en la segunda pregunta. Y esto viene de la mano de la necesidad de un aula alfabetizadora. ¿Qué quiere decir un aula alfabetizadora? No es pegar en las paredes un montón de carteles cualesquiera o poner en el pizarrón la palabra pizarrón, en la mesa la palabra mesa, en el banco la palabra banco, en la puerta la palabra puerta, porque eso no tiene ningún sentido. Todos sabemos que lo que se abre y se cierra la puerta, no se escribe el pizarrón. Y tampoco tiene sentido llenar el aula de carteles muy vistosos, con muchos colores, pero que los niños no saben qué son. Entonces, ahí es importante que se vaya decidiendo qué se cuelga, qué se pone en el aula. Vamos a hacer un rotafolio de repente con recetas, porque vamos a trabajar recetas, entonces vamos poniendo en ese rotafolio recetas, ¿no? Recetas que escribimos nosotras en grande. Podrá haber otro rotafolio con nanas o con canciones que venimos trabajando en la clase o venimos trabajando en la profe de música. Habrá por allí otros que son algunas ideas que estamos poniendo de seres vivos que venimos estudiando. Por allí estará la agenda de lectura, porque trabajamos en torno a la biblioteca. Entonces habrá un papel grande que diga, bueno, la agenda semanal y qué títulos vamos a leer, estén las fotos de los niños. De repente hay alguna infografía que armamos o que conseguimos sobre cómo es la bulita. Son materiales entonces que los niños conocen porque ingresaron al aula, los leyeron, los conocieron, interactuaron con ellos. O son materiales que se confeccionaron en conjunto, docente y alumnado, ¿sí? Entonces es un aula alfabetizadora, pero porque es un aula que los niños conocen esos portadores que hay allí en ella. Y otro de los conocimientos es sobre los textos escritos. Es decir, la producción de textos implica conocer no solamente las letras, conforman palabras, los espacios, la escritura convencional, sino que implica conocer reglas específicas de construcción de los textos, normativas y formatos, aún antes de escribir convencionalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños pueden aprender a escribir, porque lo hacen a través de la maestra. Una receta se escribe diferente a lo que se escribe una canción. De repente no me dicen receta, esto es lo que es para cocinar y esto es lo que es para cantar, porque tiene una silueta diferente, una diagramación diferente. Por supuesto que estamos hablando de géneros que son cercanos para los niños, que son los que usan habitualmente en casa, que se usan en la escuela. Es muy común cocinar algo que sea fácil, de repente que no tenga horno, masa para modelar, esas cosas que se hacen habitualmente y que necesitan trabajar con esos géneros puntuales. Entonces, el conocimiento de ese género y las características que tiene son anteriores a la escritura convencional. De hecho, podemos trabajar con ellos. La diferencia entre que es para cocinar y que es para cantar. Esto tiene letras grandes arriba. Ah, este es el título entonces. O tiene viñetas, números. Hay algo que nos va señalando qué tenemos que hacer.
Este otro no, que es para cantar. Entonces, esos conocimientos, que son conocimientos, le llamamos al lenguaje escrito, son anteriores a los conocimientos sobre el sistema de escritura. O son anteriores a escribir convencionalmente. Es decir, no vamos a esperar a que el niño escriba solito para enseñar lenguaje escrito, para enseñar cómo se escribe cuando se trata de una receta, cómo se escribe cuando se trata de un cuento, cómo se escribe cuando se trata de una canción, cómo se escribe como cuando se trata de un mail, una nota, ¿sí? Y lo otro es que los textos orales son diferentes a los textos escritos, porque los textos orales compartimos tiempo y espacio, como ahora, y hay elementos que no son necesarios explicitar, mientras que en la escritura es necesario explicitar lo que se enuncia. Esto, los gestos, las miradas, el contexto. Es necesario explicitar de lo escrito y que no se hace necesario desde el oral. Entonces, acá yo puntualicé ideas de Pujato que conecté con Olson. Seguramente ustedes algo ya hubiesen que leyeron estos materiales, hayan podido entablar estas redes de vínculos entre Olson y Pujato. Preguntas hasta acá, dudas, comentarios, algo que quieran agregar, algo que les quedó colgado. A mí, profe, lo que me genera un poco de duda es el tema del copiado. A ver, La escritura, o sea... ¿cuál es la duda? o sea, se tiene que enseñar copiando, por ejemplo, para escribir. O sea, eso, ahí va, porque si vas escuchando todo esto, y yo estuve diciendo esto también, o sea, me genera esa duda, ¿por qué se enseña copiando si tendría que ser distinta la forma de enseñar? Por eso cuesta tanto la escritura, creo, en los niños. Bueno, es una muy buena observación, Helen. Si bien nosotros acá no vamos a trabajar enseñanza, porque justamente práctica de enseñanza, no vamos a trabajar en didáctica de lengua en tercero, sí está bueno esto que conecta a Helen, que es lo primero que le vino. Entonces, copiar no es enseñar a escribir, no es enseñar a escribir, a copiar se enseña. Incluso cuando los gurises, a la edad que sea, cambian del plano horizontal del pizarrón al plano vertical de la hoja, les cuesta muchísimo el cambio de plano. A algunos les cuesta menos, pero realmente es un trabajo muy importante el cambio de plano, a la edad que sea. Es muy trabajoso el cambio de plano. A copiar se enseña. Cuando le enseñamos, lo que sí vamos a enseñar a copiar es el nombre. Eso sí se enseña a copiar, porque el nombre es la primera escritura que el niño debe de tener, porque le da identidad y dota de sentido a un conjunto de letras, que no son cualesquiera, sino que son estas, solo estas, y solo en este orden que dice Leticia. Eso sí se lo vamos a enseñar. Y le vamos a enseñar por dónde empezar, por dónde seguir. Mira, esta primera de Leticia, bueno, me hace un palito que vengo de arriba hasta abajo y después la hago el pisito. Vamos a hablar con la otra. Eso sí se enseña. Lo enseño con el dedito, lo enseño con el pincel, en espacios grandes, en el piso, para por último en la hoja. Se enseña a copiar el nombre. Eso sí, porque los niños tienen que tener información de algún lado para empezar a escribir después. Van a ver que las primeras escrituras que hacen los niños ponen las letras de su nombre. Ahora, si yo quiero que hagan la lista de las cosas que tienen que llevar a la piscina, y lo que hacen es copiar, sí copian, es un tipo de escritura, pero no es escritura espontánea. A veces sucede que cuando yo a los niños en la escolaridad, en la primera infancia, los apego mucho al copiar, entonces la capacidad de creación queda limitada, porque lo que está bien es lo que escribe la maestra, entonces hay que copiar porque es lo que se va a entender. Ahí el niño pierde su capacidad creativa y sus ganas de mostrar cómo él sabe. Porque hay alguien que tiene el poder, en este caso esa maestra que está mostrando que lo que se copia es lo válido porque se entiende. Yo tengo el poder y esto es lo que está bien. Entonces el niño le quito las ganas de escribir solito o solita. Que de repente esas ganas con las que empiezan con 2 años o 3 años, a hacer algún firulete, algún círculo, acá me dibujé yo Leticia, y acá dice Leticia, por más que no se entienda ni el dibujo ni el nombre Leticia, pero esto, yo digo que soy yo, acá me dibujé yo, y acá puse mi nombre con circulitos o con palitos.
esa capacidad creativa, esa capacidad de representar a través de la escritura, a través de lo gráfico, la oralidad, porque yo sé decir Leticia, y me nombran, esa capacidad de representar el lenguaje oral a partir de lo gráfico, y esa espontaneidad que tiene el niño más pequeño, se puede ir cortando, si la copia es la única práctica, o se puede dejar volar y que experimenten y que crezcan si les permito escribir espontáneamente. Son dos formas de enseñanza diferentes y seguramente, si no te preocupes, Lucía, seguramente cuando ustedes después hagan sesiones de clase, en la práctica, se van a encontrar con variopintas formas de enseñar a leer y escribir. Lo importante acá es saber desde qué marcos teóricos. Ustedes están leyendo a Olson ahora, leyeron a Pujato, vamos a leer a Ferreiro y vamos a leer a otros autores. ¿Por qué es importante leer estos textos duros? Porque son los textos, la teoría que nos va a permitir saber después desde dónde vamos a enseñar. Porque entiendo lo que hacen los niños a partir de la investigación que arroja cómo van transitando por estos conocimientos. Y que por más que yo quiera que escriban solos, por más que les diga, dale, el niño no va a poder si no está preparado para hacerlo. Entonces, es muy importante estas lecturas primeras que estamos haciendo para tener un marco teórico seguro de cómo van transitando los niños, qué es lo que van sabiendo, qué es lo que van escribiendo y qué en estas escrituras me están mostrando, y después lo vamos a hacer lo mismo cuando leen. ¡No! Nada más que Diana me pidió que te avisara que no podía entrar porque estaba complicada con el net. ¿Está enfermito? Sí, está atacada otra vez. Le había pasado, me parece, hace unas clases atrás o Sí, tiene, sí, pero por eso. Bueno, entonces, gracias Laura por avisarme y mandarle mi deseo que se mejore pronto. Profe, perdón, pero había otra sí. compañera también que avisó en el grupo que no podía entrar, que es Gabriela Troya. Por las dudas. Bárbaro. Entonces, estos marcos teóricos son importantes para que podamos... Ahora estamos intentando entender, digo intentando porque también es un proceso de lecturas. Mi sugerencia va a ser ahora, bueno, volver a de repente, si sacan algún apunte, volver a leer a Olson o repasar lo que subrayaron de Olson para conectar e ir internalizando estas ideas. Porque vamos a seguir después volviendo sobre Olson, ¿sí? Porque es la base después de otras investigaciones. Y son marcos teóricos fuertes para que yo ahora pueda entender, bueno, cómo escriben los niños en primera infancia, cómo leen, qué es escribir, qué es leer, ¿no? No te preocupes, Casandra, cualquier cosa, si la clase queda grabada. ¿Qué es leer? ¿Qué es escribir? ¿Qué implica leer y qué implica escribir en primera infancia? Aunque no escriban con todas las letras, ¿están escribiendo? Pero ¿No? yo tengo una consulta que me quedó colgada. Con respecto a cuando mencionaste lo de las palabras, porque aparte lo he visto varias veces, que ponen las palabras en la puerta, la palabra puerta, mesa, todo eso. No entendí, como que no tiene sentido eso o algo así, o yo entendí mal. ¿Qué les parece a ustedes? Si yo pongo en la clase, si yo tengo en la clase de ustedes, imagínense cuando no sé contar en la clase de ustedes. No importa que el nivel sea, 2, 3, 4, 5, 1. Le pongo el cartel en la puerta que diga puerta, el cartel en el pizarrón que diga pizarrón. ¿Qué les parece a ustedes? Una tontería. ¿Por qué? O sea, el niño sabe ya que es sabemos una lo que puerta o que... Claro, pero lo pregunto porque lo he visto, por eso me No, está bien, surge Natalia. como el agua. Por eso yo les adelanté que en la práctica se van a encontrar con variopintas formas de enseñar a leer y escribir. Cuando las variopintas formas de enseñar a leer y escribir, el docente es capaz de decir de qué marco teórico lo hace, está muy bien. Ahora, cuando no tenemos idea de dónde lo hacemos, ahí tenemos un problema. Por eso es tan importante leer los materiales.
son difíciles. Bueno, igual, estamos en un terciario, vamos a enseñar a los gurises a leer y escribir. No es que vamos a que de entre salgan leyendo como lee el niño de segundo año de escuela. Pero vamos a dar herramientas para que se acerque a esa lectura convencional y que sea feliz con lo que pueda hacer de lectura y lo que pueda plasmar por escrito. Porque ustedes saben que leer y escribir en esta sociedad como cualquiera es una herramienta de poder. Y yo le puedo dar alas para volar o se las puedo cortar. Y es responsabilidad nuestra eso. Yo no sé si tiene, perdón. Sí, dale. No sé si tiene algo que ver, pero yo en el jardín ahora estoy en un nivel 5 y lo que veo es que los gurises nunca los vi agarrar un lápiz para escribir intencionalmente un texto, pero hay niños que ya escriben cartas, o sea, a su forma y a su modo, pero escriben cartas. Y con esto de repetir el sonido de la letra en el pizarrón y todo lo demás, no solo escriben la palabra que se les está pidiendo, sino que pueden escribir cualquier palabra, porque pueden representar, o sea, esta variación que veo desde cuando me enseñaron a mí a lo que veo ahora, me parece que adelantan muchísimo más los chiquitines. Acá, quienes ya están en instituciones educativas y pueden ir viendo algunas otras cosas, o sea, pueden ir conectando con cosas que ven antes de hacer la práctica formal de la carrera. Pueden ver esto que estamos viendo desde la oralidad, ¿no? Si los discursos están enmarcados o no en situaciones comunicativas. Porque no se me ocurre a mí, a Leticia le hizo decir que tenemos que escribir y leer con motivos, sino que la investigación da cuenta de esto. Los programas oficiales que están en revisión, el año que viene vamos a tener un cambio importante, pero hasta hoy lo que tenemos nos habla de eso. Tanto el programa del MEC como el del PEI, el programa de educación inicial y primaria, plantean esto, ¿no? Escribir y leer en situaciones reales. Entonces, acá lo que decía Natalia, ¿tiene sentido el cartel de pizarrón en el pizarrón? Y bueno, pues, yo escribo eso, ¿sirve escribir eso para comunicarme con los demás? ¿O lo que sirve, no será mejor escribir la lista de libros que vamos a leer esta semana o en este mes? Si se trata de escribir, porque es importante que los niños vean al docente escribir y que los niños escriban, bueno, escribamos cosas que tienen sentido. Hay infinidad de cosas. Con la biblioteca, con trabajo de biblioteca, hay un montón de cosas para escribir. Escribir mi nombre y los demás para los préstamos de libros, escribir agendas de lectura, escribir recomendaciones. Hay cantidad de cosas para hacer en torno a la biblioteca. Les pido útiles a los gurises, cosas para cocinar, vamos a la feria. Se escribe todo se escribe para guardar memoria. Estamos constantemente escribiendo. O en el celular, en un papelito, constantemente estamos haciéndolo. ¿Y por qué no escribir en la computadora? Porque ellos desde chicos están acostumbrados a pasar la pantalla, a tocar cosas. Bueno, darles un teclado, una tablet, lo que haya a disposición de la institución educativa. Patricia, una pregunta. Sí. ¿El tema del cambio de plano también se da en la computadora? No. ¿No? No. ¿No se relacionan bien el teclado con la pantalla? Sí. De repente es más intuitivo. Un celular o una tablet, pero hay las computadoras que tienen pantalla táctil, lo intuitivo que tienen que hacen con el celular son la pantalla táctil, pero no se nos complica con el teclado, no. Porque el tema del pizarrón es que ellos tienen que copiar de lo horizontal de lo vertical a lo horizontal. El teclado no tiene que copiar nada, solo tienen que marcar letras. Sí. Entonces no les complica. De repente no es algo que los entusiasma hasta que no conocen las letras. No conocen, es decir, que es algo que les permite comunicarse. Hasta que ellos no pasen alguna, capaz que el teclado no tiene mucho sentido. Entonces recién es algo como para 4 o 5. También depende de qué 4 o 5 estemos enfrentando. No tenía esa duda. No les complica así el cambio de plan. Es muy intuitivo, cualquiera de las dos formas. Sí, si es una computadora con pantalla táctil es mejor, pero no las tenemos realmente en las escuelas. En las escuelas públicas tenemos generalmente, en los jardines públicos, tienen tablet a disposición, las tablets que les da primaria a los niños de primero,
están a disposición, no para que se lo lleven los niños, pero sí para trabajar en el aula. Otra cosa, ¿Tienen alguna otra pregunta? el sistema ese de las palabras en cada cosa pegada, yo lo he visto utilizar, pero lo veo mucho en las escuelas especiales. Pero es porque ellos sí tienen que memorizar la palabra como la ven. Pero nunca me pasó. Yo igual No sé. considero, Laura, que el niño que tiene discapacidad intelectual, que está en una escuela de discapacidad intelectual en una escuela especial, no es un niño que necesite tampoco un cartel que diga pizarrón. Podrá tener como modelo. Ahí sí lo he visto en todas. Gracias. No. Ahí yo también tengo mis salvedades al respecto. Creo que la práctica de enseñanza de leer y escribir no tiene que ser diferente. Y lo digo también desde mi especificidad, soy psicopedagoga y trabajo en el área especial también a nivel de primaria, y defiendo mi postura de que no implican. Ellos aprenden igual, al tiempo diferentes, pero aprenden también. No. Y no están en una sociedad, y la sociedad no está escrito en la calle. En la calle está el cartel que dice, esta es Rivera, esta es Avenida Italia, esta es Garzón. Pero no dice el cartel que dice calle. Entonces no tiene sentido. O sea, si uno lo piensa, no tiene sentido. Tiene sentido si es que pongan mi nombre, el nombre de los gurises en el asiento de repente, en la mesa, para que no se confundan de lugar, tener un tarjetero con los nombres de ellos, pero las cosas tengan el nombre del objeto, más si estamos en prácticas sociales. Carece de sentido. Tenemos otro montón de palabras que escribir, si queremos escribir palabras solas con sentido. La comida que vamos a hacer hoy al mediodía, si tienen comedor, hay tantas cosas para escribir, tantos motivos para hacer registros, que no vale la pena inventarlos poniendo pizarrón y mesa. Igual debería preguntarle a esas maestras que hacen esas prácticas, que sé que existen y muchas, ¿por qué lo hacen? ¿Cuál es el motivo? ¿Y cuál es el marco teórico que sustenta ese tipo Ay, de la prácticas? con. Voy a hacer esa pregunta. Pues. ¡Cortala! Voy a preguntar y después. ¡Córtala! Que le dicen, y bueno, si después quieren pueden compartir las Después respuestas si las compartirlo. quieren. Lo voy a preguntar en serio. Porque a veces yo les digo, desde mi experiencia son falta de marcos teóricos fuertes, ¿no? De en qué está sustentada mi práctica, por qué estoy haciendo esto. Porque muchas veces recurrimos a nuestra biografía personal, a cómo nos enseñaron a nosotras cuando éramos chiquitas, o cómo le enseñan, o cómo le enseñaron a mi hijo, a mi sobrino, a mi primo, a mi hermano, ¿no? Y eso es así. Cuando no sabemos qué hacer, recurrimos a nuestra biografía personal. Y de repente son prácticas súper arcaicas. Entonces es importante que leer marcos teóricos, saber desde dónde estamos entendiendo lo que hace el niño, y después desde ahí vamos a pensar y vamos a estudiar cómo enseñar, porque no es como me parece, ¿no? Hay que leer Me ha cómo pasado. enseñar. Profesora, me está haciendo pensar mucho usted. Porque me ha pasado hasta con mi hija misma. O sea, el año pasado estaba en primero y yo la veía llorando porque la maestra quería que escribía en cursiva el 3 de marzo, que no se habían pensado, copiando el pizarrón. Y ella lloraba y yo no sabía qué hacer. Pobrecita. Una frustración. La Y bueno, cursiva, la lectura y la escritura les costaba un montón hasta ahora. O sea, todavía no lee fluido y le ha costado un montón porque siempre es copiar, todo es copiar. Entonces, por eso me ha hecho pensar un montón. sí, porque la pandemia no ayudó a los gurises en el primer y segundo, no los ayudó, porque era todo a través de la pantalla. Madres y padres intentando enseñar algo que no estamos preparados. La mayoría no está preparado para eso. Para niños que aún el que escribía eso solo, bueno, está, pero el que no, fue complicado. Y la cursiva, pues, les puedo asegurar que no sirve de nada, porque esa sí no está en ningún lado, la cursiva. La cursiva está en el programa de primaria, en primero o en segundo. Ahora, como yo la quiero eliminar de mi mente, ahora borré esta en primero o segundo de escuela. Pero el consejo anterior, o sea, ahora tenemos la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, el consejo anterior, el saliente, estuvo en revisión con ese consejo de sacar la cursiva. Lamentablemente no llegaron a tiempo para sacar el carácter cursiva del programa. Porque es una letra que no se usa en ningún lado,
una práctica escolarizada absolutamente. Para mí carece absolutamente de sentido. Aún no encontré el fundamento para hacerlo. De hecho, hay muchos niños que tienen grandes dificultades, como dice Helen con su hija. La cantidad de botijas que han tenido dificultades tremendas y unas angustias tremendas, porque tienen que escribir sí o sí en cursiva, y pobres gurises no pueden porque no se las enseñaron, las enseñaron por una computadora. La cursiva tiene un trazado muy particular. Que si ustedes... Yo había escuchado una movida que decía como que no era inclusiva. Que no era inclusiva porque era muy difícil para los niños, por ejemplo, que tenían dificultades en la motricidad y demás. O sea, como que era un dolor de cabeza realmente en algunos aspectos. No sé, yo no lo leí. Pero para todos los botijas es un problema. Y con la computadora, más aún. Si nosotros hagamos la cursiva correctamente, el abecedario de la A a la Z, el lápiz nunca se levanta. Y eso no lo saben muchos. La cursiva nunca se levanta el lápiz porque se enganchan todas las letras. Y pobres botijas, no sé si hay alguno que pueda conectar todas las letras de la cursiva cuando van a escribir. Entonces, no está en ningún lado la cursiva. Queda súper preciosa, escrita, las que la escriben linda, queda súper bonita. Pero el teclado no la tiene, los carteles no hay, o sea, hay que salir a buscar libros que tengan cursiva para que los gurises entiendan la cursiva. Yo tengo mis reparos muy grandes con respecto a eso. Pero me alegro, como dice Helen, que la esté haciendo pensar, porque ese es el objetivo, aprender pensando. Porque no se trata solamente de repetir teorías y cosas, sino que justamente eso, reflexionar sobre lo que leemos, y si ya tenemos oportunidad de estar viendo cosas, porque tenemos gurises en la familia, o porque algunos tienen una institución educativa, eso está buenísimo. Y es importante leer los materiales y recontactar con ellos. Entonces acá va la sugerencia, retomar Olson, y además les voy a dejar para hoy una lectura complementaria, que vamos a seguir con la representación del lenguaje. Ahora vamos a leer la representación del lenguaje por Ferreira. Yo les armé una carpeta que la acabo de habilitar en la carpeta de alfabetización. Les armé una carpeta de escritura y ahí vamos a ir poniendo materiales específicamente de escritura. Ahora les puse este material de Ferreiro con una guía de lectura. No es muy largo, pero es una lectura un tanto densa, ¿sí? Porque tiene mucho concepto. Y ya acá van a ver alguna cosita de las etapas por las que transitan los niños cuando empiezan a escribir, ¿sí? El viernes próximo les voy a compartir, en la misma carpeta, yo igual les voy a mandar mail para explicarles, les voy a compartir un PDF con escrituras de niños, que quiero que en pequeños grupos empiecen a ver qué saben estos niños. Y para eso les voy a compartir 2 materiales teóricos, que van a profundizar lo de Ferreiro que les comparto hoy. ¿Por qué les propongo este material de Ferreiro primero? Porque habla de la representación del lenguaje y conectamos con Olson directamente. Y nos da alguna cosita de etapa. Vamos a profundizarlo el viernes próximo con otras 2 lecturas. Y en pequeños grupos van a identificar qué saben esos niños, para así el viernes siguiente poder meternos de lleno en qué saben los niños, estos y otros, para poder tener herramientas para identificar lo que saben. Uno de los materiales que les voy a compartir la semana próxima, hay un apartado de uno de esos capítulos que si algún equipo que no dio oral quiere darlo, lo va a poder hacer. Es un apartado que no tiene una densidad que no se pueda explicar, ¿tá? Entonces, quien quiera tomarlo, lo va a poder tomar, si quieren, dando prioridad a quienes no hayan dado orales y quieran hacer. Entonces, hoy sugiero bichar de vuelta a Olson, tratar de conectar, leer el material de Ferreiro, que tiene su guía de lectura, y el viernes que viene va a haber nuevos materiales y yo se los voy a avisar por mail, y además seguramente les haré como una guía de lectura de cómo analizar las escrituras y cómo organizarse con los materiales. Si analicen las escrituras, déjenlos para el final, primero lean los materiales del viernes para después ir a las escrituras. Van a ver que estas últimas semanas que nos quedan del semestre van a venir bien apretadas en lecturas, porque tenemos muchos conceptos para trabajar en la alfabetización. Así que les tengo que pedir, si un último esfuerzo del semestre,
porque incluso vamos a estar trabajando lectura, conceptos de lectura, seguramente el mismo día que les dé la consigna del parcial. Porque tenemos que, y por más que después, como yo ya les dije, entregan el parcial y no se termina el curso, vamos a ir trabajando las cosas más. Eso yo ya se los había dicho. Pero además, seguramente, el mismo día que les dé la consigna, vamos a trabajar también algo más de lectura. Por lo menos para, antes del parcial, trabajar algunas cuestiones básicas y después las profundizamos con posterioridad. Consultas, preguntas, Profe, comentarios, sí. esto ya iría, entonces serían algunos materiales que van para el parcial. Todos van a ir para el parcial. Todo lo que estamos trabajando ahora va para el parcial. Toda la alfabetización va para el parcial. De hecho, una de las propuestas del parcial va a ser escrituras de niños e identificar qué saben. Lo que van a hacer ahora el viernes y lo que vamos a hacer el otro viernes va a ir para el parcial. Sí. Que no va a ser escribir qué es sistema de escritura, porque eso lo tienen en el material. Va a ser reflexionar. O sea, la tónica del parcial va a ser la tónica de los trabajos anteriores. Por eso tienen una semana y van a tener todo el material con ustedes. Es pensar qué es lo que me interesa, que movilicen y que puedan reflexionar. Otras preguntas y comentarios. Leticia, buenas noches. Patricia, buenas noches. Si ya lo has dicho, te pido disculpas, pero ¿podrías recordar si ya hay fecha de parcial y en carácter de, no sé si es grupal, individual, con qué dinámica? Gracias. Sí, Patricia, yo lo había dicho, 22 va a ser la consigna, se entrega el 29. Es individual porque es así reglado por el instituto. Uno es individual y otro es grupal. Sí, eso lo tenía casi claro, pero la fecha la verdad que no la tenía tan presente, así que te agradezco que lo hayas recomendado. Sí, 22 les doy la consigna y el 29 lo entregan. Ahí no terminamos, ahí vamos a ir trabajando. Excelente, gracias. ¿Ah? Porque tenemos hasta el 12, creo que es, 12 de noviembre. Sí, hasta el 12. Sí, 12. ¿Otros comentarios o preguntas? Ojo, capaz que nos corren las fechas, porque hoy con primaria nos enteramos que trabajamos hasta después de Navidad, cosa que nunca nos había sucedido. Nunca nos había sucedido. Así que vamos a debutar trabajando después de Navidad. Así que no, la fecha era 12 de noviembre, Urisa, pero si nos hacen darnos hasta fines de noviembre, como el calendario lo cambiaron hoy en primaria, no sabemos, nos veremos hasta que nos digan. Pero bueno, vieron que hoy hubo cambios, quienes no saben, bueno, hoy hubo cambios en primaria, de repente después siga la cuestión para otros órdenes. Bueno, otras preguntas o comentarios. Bueno, descansen ahora un rato por lo menos, buen fin de semana, cuando puedan visiten de vuelta a Olson y miren a Ferreiro, lo quieren hacer ahora lo hacen. Acuérdense, foro consultas abierto, siempre, mail pueden, si tienen dudas, ya está el material de escritura en la carpeta y yo ahora después subo la grabación. Buenas noches y buen fin de semana. Gracias. Gracias, Divina. Gracias. Chao.